Ese señor que fuimos a visitar, ¿lo conoce, el último? Sí, pues sus hijas ya terminaron la fe de Jesús. Ah, ya se Pero aceptaron la fe de ella, Jesús. él es muy así, pero yo le dije, ¿sabe entender español? Porque a mí me dijo su mamá, su hija, que él no sabe, su mamá no sabe, le tiene que traducir en su idioma. Pero él contestó que sí, sí entendía. Pero él sí, pero la señora... Ah, ya, la señora. Porque, no sé, lo vi tan amargado. Digo, yo dije, en el momento en que diga no, que no acepta la plática, pues nos vamos, ¿no? Y ya, tranquilos. Sí, porque no les forzamos. Yo le dije, si quiere usted nos retiramos, no hay problema. Pero usted le preguntó si quería y él dijo que sí. De hecho, yo ya estaba diciendo a usted, para que le estaba insistiendo, le dije, no, pues si quiere ya vámonos. Pero como le insistió usted, ¿sí o no? Dígame, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Y dije, pues, de pronto ahí sentí una necesidad de predicarle. No sé por qué me nació una necesidad de decirle, Cristo te ama. De decirle, no sé si te vuelvo a ver mañana o no sé, pero busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y le di citas bíblicas, Mateo 24, en prácticamente 15 minutos le di la historia de las 70 semanas y los imperios de Babilonia a Roma y el tiempo actual, y Mateo 24. Y ahí fue que le dije, le leí Mateo 24, 15, abominación desoladora, y luego de la de orar para que vuestra vida no sea en sábado. ¿Por qué en sábado? Y me volteé a ver así. Y no te hace pensar eso. Y hay un juicio, ¿y cuál es el fundamento de ese juicio? ¿No es una ley? Y me volteaba a ver así. Pero pues diga, el momento en que me diga vete, pues me voy, ¿no? Pero no me decía, no me acuerdo. Yo me daba ganas de decirle, yo no quiero ser piedra de tropiezo, a lo mejor algún día lo va a hacer. Pero ¿sabe? Y se lo dije al final. Diga, amigo, un día no vas a poder decir, no supe. Porque Dios te va a pasar esta escena de nosotros dos que vinimos a traerte el mensaje de salvación y allá tú sí lo rechazas. Pero Dios te lo va a recordar, acuérdate. Bueno, que Dios te bendiga. Mucho gusto. Muy bien. Pero bueno, ya en ese momento, fíjense, en un principio a veces me encuentro desganado, como nos rechazan seguido. Pero en ese momento, al verlo así todo amargado, todo boca abajo, así agachado, me dio lástima, sentí, no sé, pasión por él y decirle, Cristo te ama, búscalo mientras pueda ser hallado, pronto va a ser muy tarde. Y no mames así. Pero ya él fue advertido. Por eso, a veces que muchos se desaniman porque no les hacen caso. Noé predicaba, ya sea que lo escucharan o no. Nosotros tenemos que predicar. Y si me rechaza, se quedó sentado en el libro, pero no me rechazó a mí. Rechazó a Cristo. Y a veces, el problema es cuando lo tomamos personal. Híjole, me rechazó. Ya no quiero seguir predicando. No te rechazan a ti. Si tú vienes a hablar de tu negocio, de tus ventas, tampoco te rechazan a ti, te rechazan tu venta, el producto que tú vendes. A menos que te digan, mira, tú me caes mal, tú, vete de aquí. Ya te rechazan a ti. Pero si dicen no a lo que les traes, no es a ti, es al evangelio que les traes. Pero hay que continuar, aunque nos rechacen. Pues sí, porque es una obra del Señor. Sí. ¿Qué les parece el 404, por favor? 404, sí. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel, que a las riquezas de este mundo. Y antes que sea rey de cualquier nación, o presidente, o primer ministro, prefiero a mi Cristo. 404. Cantemos como si fuera el último himno de nuestra vida. Prefiero a mi Cristo al
fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Vamos a dar gracias en oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias por este hermoso santo sábado, un sábado menos en esta tierra y un sábado más cerca de ti, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos queda. Gracias por esta tarde hermosa, por la lluvia, porque aún haces llover sobre buenos y malos. Eso demuestra tu amor, tu bondad, tu misericordia. Acompáñanos en esta hermosa tarde, que tu Santo Espíritu esté en nosotros y tus santos ángeles con nosotros. Por favor, te lo rogamos, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos a abrir el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo está muy molesto, muy decepcionado, porque Galacia, ese pueblo, había caído en apostasía una vez que habían recibido el Evangelio de Jesucristo. En el versículo 6 dice claramente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y no es que haya otro,
sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Pablo, cuando llegó a Galacia, se sorprende que hay mucho pecado, que el pueblo de Dios había apostatado de la fe, pero sin embargo, fíjense, lo curioso es que seguían siendo cristianos. Este tema que vamos a dar, hermana Irma, es muy importante para esta gente que se creen cristianos. Y Pablo menciona en Galacia, me sorprendo, dice, estoy maravillado que tan pronto se hayan movido a otro evangelio. Y no es que haya otro. Habían apostatado Galacia, habían tergiversado el mensaje de Jesucristo. Y ya en el capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Es decir, ¿quién los hipnotizó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya escrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber, si recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe. Pablo está preguntando, ¿qué fue lo que les cautivó del Evangelio? ¿En qué momento aceptaron el Evangelio y ahora se han apartado? Y ahora han levantado ustedes otro Evangelio. ¿En qué momento ustedes cambiaron el Evangelio de Jesucristo? Voy a leer en el Espíritu de Profecía, Eventos de los Últimos Días, capítulo 11, los engaños del enemigo, basado también en Gálatas, la apostasía nacional. El pueblo había caído en apostasía, pero seguían siendo cristianos. Seguían reuniéndose en sus templos. Seguían practicando más o menos la oración. Seguían diezmando, seguían cantando, pero estaban practicando muchos pecados inmundos. Dice así, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra. Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Oigan, del mundo cristiano, director. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar y desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto de cristianismo. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende también ser Cristo mismo. Infiltrado. Voy a leer ciertas citas que subrayé en ese capítulo. Dice así: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representa por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los ángeles malos y despejan el camino para los planes de Satanás. Fíjense, hermanos, ni Satanás, con todos sus seguidores, tiene traidores como la iglesia cristiana. ¿Por qué? Es una pregunta que le he hecho, ¿no?
¿Por qué hay más detractores, más traidores en las filas del cristianismo, sobre todo en el liderazgo, en los pastores? Y Dios condena a los pastores y les reclama, que leen Isaías 44 luego. Pero noten algo interesante: la tergiversación de la doctrina casi siempre empieza por el liderazgo, por los que tienen cierta autoridad. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, los que están en la lista nominal. Dice: y las iglesias caídas, antes que sean derramadas las plagas, los ministros, la gente, serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, asociaciones religiosas, AR, registros constitutivos ante la ley, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Híjole, esto está buenísimo. En primeros escritos se lo recomiendo, el capítulo fin de los 2300. Ahí en ese capítulo la inspiración nos muestra dos grupos: los que están de pie y los que están postrados. Y los que están postrados siguen a Jesucristo hasta el lugar santísimo en 1844, y los que están de pie les da igual, viven como si estuviera Cristo en el lugar santo. Entonces, los que están postrados levantan sus manos hacia Cristo y le dicen: Señor Jesucristo, danos de tu Espíritu. Jesucristo sopla su Espíritu, que tiene amor, gozo, paz, luz y poder. Los que estaban de pie no se dieron cuenta que Cristo había abandonado el lugar santo para internarse al lugar santísimo. Y entonces Satanás se hizo pasar por Jesucristo. No crean que vestido, figura así literal. No, el Evangelio de Jesucristo muy parecido. Y ellos no se dieron cuenta y decían: Padre, danos de tu Espíritu. Y le decían a Satanás con apariencia de cristiano. Y Satanás soplaba un espíritu impío que tenía poder y tenía luz. Ahora, no tiene amor, ni gozo, ni paz. El propósito de Satanás era arrastrarlos hacia la perdición, manteniéndolos engañados, calentando las bancas en sus templos. Vuelvo a repetir, no es que lo hayan visto literal, no, sino que simbólicamente esa visión quiere decirnos que no están viviendo la iglesia adventista nominal conforme al lugar santísimo, sino que viven conforme al lugar santo. Es decir, no hay juicio, no hay maná, no está la vara de Aarón, no está la ley moral. Y Satanás los lleva. Incluso hay una visión también ahí en primeros escritos, donde dice la sierva del Señor que ella fue levantada en espíritu, y dice que buscaba la iglesia de Cristo, la adventista, que no había por ningún lado adventista. Eran otros los que iban caminando hacia la Canaán celestial, pero de pronto un ángel le señaló, dice: para allá, mira, muy allá, un pequeño grupo, pequeño remanente. Para allá venía lejos. De ahí el himno: alcancé salvación. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, la de la lluvia tardía, la del reavivamiento y reforma. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento,
tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación, hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos. La música está aquí. Estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, esos comentarios fueron en relación al movimiento de la llamada carne santificada, que se tituló en el campamento de Indiana de 1890, pero se aplica hoy también. El Señor me ha mostrado, dice la sierva, que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Eventos de los últimos días, capítulo 11. ¿Oyeron eso? Por favor, no vayan a ningún camporín de la Corporación Adventista, que es exactamente lo mismo, con el pastor Bullón y sus motocicletas Harley Davidson, como esos nacidos rebeldes, así se llaman esos motociclistas. Ahí está el viejito ahí de alborotero, ¿no? Alborotador. Luego enseñan el cobre. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido. Mira, lo acabo de mencionar y aquí lo sostiene. De tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito vocerío, con lo cual resulta un carnaval. ¿Sabe qué significa carnaval? Carne a Baal. Se hacía en las tradiciones antiguas. Llevaban carne a Baal, un sacrificio. ¿Sabes qué significa festival? Fiesta a Baal. Y ahí van los adventistas, vamos a tener un festival. Los adventistas. Preparándose, dicen, para la segunda venida de Cristo, ¿no? Lo cual resulta ese carnaval, y esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán hoy. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida por estos pastores. Amo a Dios, y estos escritos son tan hermosos. ¿Cómo perdernos? Está la luz, camina en la luz, no hay tinieblas. Las tinieblas son la ausencia de la luz. La violencia es la ausencia, es el resultado de la ausencia de la ley moral de Dios. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y el servicio ruidoso han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia, y algunos se han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno, por sus frutos les conoceréis. Mateo 7:16. El fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencias especiales de la fe. Por eso empiezan a gritar y ¡oh, aleluya! Y luego empiezan a torcerse. ¿Y dónde está Jehová? No parece Jehová ya por ningún lado. Solamente se la pasan excitados, movidos por un espíritu de ahora. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo. Y con fervor y profunda humildad se esfuerzan para aprender de Cristo. Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron por él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar. Los ángeles de Dios
También aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Esta mañana estaba analizando todo esto que está ocurriendo en el mundo. Digo, Señor, pero tú no nos vas a abandonar, porque nunca lo has hecho. Pero nos pruebas al abandonarnos cierto tiempo a nuestra voluntad. Y nosotros a veces pensamos que no está con nosotros, ¿no? Pero ahí está, contemplándonos cómo se mantiene nuestra fe. Se le mostró que malos ángeles bajo la forma de creyentes, ¡qué tremendo!, obrarán en nuestras filas, para introducir un fuerte espíritu de incredulidad, que ni siquiera estos los desanimen. En cambio, ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar la influencia de aquellos de Dios. Mismos pastores, mismos ancianos de iglesia, mismos diáconos de iglesia, todos ellos a una para llevar este malévolo plan de hipnotizar. Por eso dice Pablo a los Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hipnotizó para creer en otro evangelio? Han torcido el evangelio, y no es que haya otro, ustedes lo inventaron. Ángeles malignos toman la forma de seres humanos y relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. ¿Se acuerda, hermana, cuando puse en altavoz a este hermano que me habla de la prisión y que está predicando el mensaje y dice que ahorita se está enfrentando con esa situación, compañeros que les predica ahí en la cárcel el mensaje de los tres ángeles y la no inmortalidad de los muertos, que se están apareciendo a los familiares de ellos en sus casas, tíos, padrinos, no sé, se están manifestando y diciendo que quiere algo, decirle algo a la familia, que hay que reunirse. Y dice que se acercó, es más, se atreve a decir que lo palpó. Y ahora tienen esa gran controversia en mente y preguntan, hermano, ¿es cierto que los muertos vuelven? ¿Está? Oh, tremendo, hermanos, tremendo. Voy a brincar varias por cuestiones de tiempo. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes, amigos, queridos y proclamarán las herejías más peligrosas. Es más, dice la inspiración que Satanás obrará con mayor poder de engaño en estos tiempos más que en el anterior, porque adquirió experiencia. Ahora sí que sabe más por viejo que por diablo. Pero hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Al llegar a él, recurre al engaño, falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo y que viene al mundo por segunda vez. Hermanos, Cristo no toca la tierra, está contaminada, Él se mantiene en las nubes de los cielos. Los ángeles son los que levantan a los escogidos. Pero Satanás personificará a Cristo y se aparecerá aquí, allá y en todos lados. Lo van a pasar por CNN, por CBS, por Telemundo, por Televisa, lo van a pasar por todos lados, por cable. El acto capital que coronará la gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Voy a brincar más por cuestiones de tiempo. Dice así. Ese está bueno. Dice: el pueblo se postrará en adoración a Él. Hermanos, dicen, hay apariciones de extraterrestres. Y dicen, son extraterrestres que vienen a este planeta a guerrear contra nosotros. Y por ahí los jesuitas están escribiendo un libro en la cual narran, especifican que hay extraterrestres buenos y hay malos, y que los buenos quieren protegernos
y hacer alianza con nosotros para defendernos de los malos. Es el acto de Satanás. Hay que recordar que Satanás es extraterrestre, porque él no es de aquí. El pueblo se postrará en oración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaban en la tierra. Su voz suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, anuncia alguna de las verdades celestiales, llena de gracia, que pronunciar el Salvador cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por él. Después caerán las calamidades, terremotos, hambruna, huracanes, volcanes en explosión, tsunamis, y entonces va a decir que por culpa de nosotros, que nos estamos rebelando ante Dios para no guardar el domingo, que es el día del Señor según ellos, entonces van a decir que las calamidades están cayendo por culpa de nosotros. Así culparon al pueblo hebreo los egipcios. Así culparon a Elías de esa hambruna, ¿te acuerdan? De cosas. Aparecerá ante sus engaños a sus engañados seguidores. El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, la transgresión de la ley de Dios. Como Cristo, viniendo por segunda vez, se proclama a sí mismo como Cristo. Y la gente cree que es Cristo. Imagínense, si van por el Papa, le besan la mano, se arrodillan ante él, sufren, lloran cuando lo ven, que no van a hacer con Satanás ahora que vestido de Cristo. Los santos miran con asombro, también ellos serán engañados y adorarán a Satanás. Cerca de ellos hay ángeles de Dios. Se oye una voz clara, firme, musical. Mirad hacia arriba. Había un solo objeto de interés para los que oraban, la salvación final y eterna de sus almas. Este objeto estaba ante ellos constantemente. Esa vida inmortal que les fue prometida a los que perseverasen hasta el fin. Oh, cuán fervientes han sido sus deseos. El juicio y la eternidad estaban a la vista. Por la fe, sus ojos estaban fijos en el trono deslumbrante, ante el cual han de comparecer los que están vestidos de túnicas blancas. Esto los contuvo de ceder al pecado. Un esfuerzo más y se materializará el último engaño de Satanás. Él oye el incesante ruego de que Cristo venga para que los libre. Su última estrategia es personificar a Cristo y hacerles pensar que sus oraciones han sido contestadas. Antes de continuar, miren, se dice, según encuestas, que hay más de 70,000 religiones cristianas. Más de 70,000. Y no falta por ahí las que han de venir todavía, porque a alguien se le ocurre entender las escrituras aunque nunca las entendió, y de pronto acepta el supuesto evangelio que le predicaron, siente que está convencido, y de pronto renta un local o en su casa abre una accesoria y le pone ahí la pinta de blanco y dice: esta es la iglesia de Cristo de la profecía, o esta es la iglesia Monte Sinaí. Y vienen almas y buscando a Cristo, y Él les dice: siéntense, yo soy su pastor. Y viene la esposa de él y dice: sí, Él es el ungido. Tremendo engaño. Y así se levanta otra religión. Hay miles. Pero, ¿qué dice Primera de Juan 4:1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo.
La pregunta es, ¿cómo podemos probarlos? Esa es la pregunta que debemos tener ahorita, ¿ok? Nos queda de tarea. ¿Cómo vamos a probarlo? No me gusta hacer la pregunta porque no me gusta avergonzar a nadie. ¿Cómo saberlo? Hay muchas especulaciones, ¿no? Hay muchas opiniones también. Segunda de Pedro 2:1 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros. No dice falsos feligreses, maestros, que introducirán encubiertamente herejías y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La Biblia nos advierte de líderes falsos. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. A ver, y aún a los escogidos. Vamos a ver las características de todas las iglesias evangélicas habidas y por haber. Entre metodistas, bautistas, adventistas, anglicanos, luteranos, pentecostales, mormones, testigos, católicos. Pero Pablo dice que han tergiversado el evangelio. ¿Quién los fascinó para creer a otro evangelio? ¿Se ha levantado otro evangelio? Sí. El problema aquí va a ser reconocer cuál es la iglesia verdadera. ¿Cómo? Todas las religiones dicen leer la Biblia, ¿sí o no? Entonces por ahí no le podemos dar. ¿Predican? Sí, ¿verdad? ¿Creen en Cristo? Sí. ¿Oran? También. ¿Sienten piedad? Sí. ¿Llaman al Señor Jesucristo? Sí. ¿Hacen milagros? Oh, muchas están haciendo milagros. ¿Pueden echar fuera demonios? Sí. ¿Profetizar? Sí. ¿Hablan en lenguas? Muchas. ¿Profesan amar al prójimo? También. ¿Invocan al Espíritu Santo? ¡Oh, Espíritu Santo, manifiéstate! Y empiezan con sus loqueras y ya empiezan a temblar todos y los toman como Benny Hill, cash lunar, hasta lo dice, ¿no? Dinero lunar. Se lo está diciendo Satanás. Satanás no los engaña. Increíble, ¿no? De hecho, Adán y Eva no fueron engañados. Muchos dicen, es que Satanás engañó a Eva. No, señor, sobre advertencia no hay engaño. Ellos fueron advertidos. Pues está duro el asunto, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar cuál es la iglesia verdadera? Como la caricatura se prende un poquito. Vamos a ver. Debe haber alguna manera. A ver, vamos a comprobar lo que acabo de mencionar. Vamos a ver si también ellas o el enemigo puede leer la Biblia. Vamos a Lucas 4:7. Lucas 4 del 7 al 10. Dice así: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Quién está hablando? Luzbel. En la tentación, en el monte de la tentación, contra Jesucristo, ¿verdad? Ayunando 40 días, 40 noches, con mucha hambre, con mucha sed, demacrado por el sufrimiento, desgastado, debilitado. Y saben qué interesante, voy a terminar de leer, les explico un poco más. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Ahí hay una frase muy astuta. ¿Quién fue el que dudó de la deidad de Cristo? Satanás. Así que le pregunta: si de veras eres hijo de Dios. ¿Qué no nos han dicho así algunos? ¿No que dices que muy cristiana? Si de veras eres cristianita. Satanás dice: si de veras eres hijo de Dios, échate aquí abajo, con que te gusta el escrito está. Ahí está, escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden.
Satanás hablando con un escrito está. Sí. Miren, hermanos, ¿por qué creen que va a engañar aún a los escogidos? Vamos a ver estas características. Es muy importante este tema. Es impresionante. Lo considero uno de los temas más importantes para los últimos días. Es que yo puedo demostrarlo con un escrito está. Satanás también puede. Le dijo a Satanás, ¿te gusta el escrito está? Ah, pues yo te voy a dar un escrito está. Aquí está. Muchos dicen, es que si le pongo la Biblia así, o me duermo con la Biblia abierta, ya se fue Satanás. No. Es que si pongo una cruz se ahuyenta. No. Él inventó la cruz. Satanás se sabe la Biblia al revés y al derecho. Satanás no tiene problema con que tú la leas. Sobre todo, escoge el año bíblico a ver si lo terminas. Y nadie lo acaba. Porque esto no es ser autómata. La Biblia se lee por convicción y por necesidad de encontrar la razón de tu vida. La Biblia es el principio fundamental, el carácter y la palabra del Dios vivo. Satanás lo sabe. Vamos entonces a la otra de leer la Biblia. Lucas, seguimos leyendo, ¿verdad? Ahí mismo en el monte de la tentación. Versículo 11. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lucas 4:12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, es muy importante esto. Allí en el monte de la tentación, el segundo Adán, que es Jesucristo, venció donde el primer Adán perdió. Es decir, por eso lo reconocemos como el segundo Adán. El primer Adán perdió en el apetito. Satanás dijo, si los doblegué en el apetito, si al mundo hebreo lo postré en el desierto porque extrañaban las ollas de Egipto, cuando venga Cristo, lo voy a doblegar porque Él va a ser humano. Y así caerá y me voy a llevar a todos. Sin embargo, Adán no tenía hambre. Me pregunta un diálogo que tuvimos con unos testigos. Sí tenía hambre, si no, no hubiera comido. No, Señor. ¿Quién va a tener hambre con ese huerto tan surtido? Por favor. No tenían hambre. Así que, continuamos. Aconteció, vamos a Hechos 16, del 16 al 18. Vamos a ver si Satanás puede predicar el Evangelio de Jesucristo. Hechos 16, cuando digo al enemigo me refiero a las iglesias caídas también y apóstatas. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, escúchenlos. Wow, cualquiera diría, oye, qué bien, ¿verdad? Fíjate, entonces no es tan mala. Y esto lo hacía por muchos días, ¿eh? ¿Andaba predicando el Evangelio de Cristo? Sí. ¿Andaba anunciando que esos varones eran del Dios Altísimo? Sí. ¿Cuál era el propósito? Oh, Satanás es muy astuto. Él no engañó a los ángeles a través de la mentira, si no lo hubieran sorprendido. Para engañar a los ángeles, donde no conocían el pecado, ni la maldad, ni la desobediencia, ni la rebelión, tenía que traer más verdad que mentira, porque entre más verdad tiene una mentira es más creíble. Así que los engañó a través de la verdad. Y ese es el terrible engaño. Vienen en forma de pastor, de ministros. Oh, el señor pastor, reverencia al señor pastor. Maldito aquel que confía en corazón de hombre. La mayor parte de los cristianos y del pueblo hebreo se van a perder porque ellos confiaron en sus líderes, en vez de preguntar a Jehová de los ejércitos a través de las escrituras lo que Dios dijo. Y ese es el grave problema. Así que seguían predicando. Versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, con la intención de convencerlos de que ella no era tan mala. De esa manera, si había cristianos que les habían dicho que la adivinación no le agradaba a Jehová,
pero no es tan mala porque está predicando el Evangelio. Entonces vamos a acercarnos a los adivinos, a los que leen el horóscopo, porque también son cristianos. ¿Se dan cuenta del engaño? Tremendo. Lo hacía por muchos días, mas esto le desagradó a Pablo. Este se volvió y le dijo: espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Sabemos que se metió en problemas, ¿no? La historia continúa diciendo que entonces les echaron la ley a ellos porque le quitaron el negocio al dueño de la adivina, porque ya no podía adivinar. En los problemas que nos metemos, ¿verdad? Por ser cristianos, gloria a Dios. Me encanta Dios. Me gusta meterme en problemas por causa de mi Señor Jesucristo. Me encanta. Me encanta cuando me han corrido de lugares. Me encanta cuando me han tumbado la lona y no me la tumban a mí, se la tumban a Cristo. Y no me rechazan a mi Señor Jesucristo. Pero digo me encanta porque sé que estoy haciéndolo por Cristo. Y que al final esto va a ir empeorando para nosotros. Y que no nada más vamos a ser perseguidos o vituperados, sino asesinados. Y le van a ordenar al gobierno, le va a ordenar a la gente que pueden matarnos, que están libres de hacerlo sin ningún delito. Vamos a ver si Satanás puede orar o las iglesias caídas también. Cuando menciono iglesias, hablo del enemigo que las tiene embotadas, hipnotizadas. Dice Mateo 6, del 5 al 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que en lo secreto ve, te recompensará en público. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. He escuchado a muchos hermanos que sus oraciones son repetitivas, siempre lo mismo, que confiesan los mismos pecados, sobre todo ancianos que tienen el remordimiento de conciencia porque también traen arrastrando esa carga del pecado, esa carga de conciencia, y siguen en cada oración, en cada noche: Señor, perdóname por lo que hice esto, Señor, perdóname. Pero ayer lo dijo, la semana pasada lo dijo, el mes pasado lo dijo, y así sucesivamente. Todos estos años han estado repitiendo que Dios le perdone los mismos pecados. ¿Que acaso Dios no oye o no entiende? ¿O será que por palabrerío serán oídos? Como el rezo romano. No. Una vez que nosotros hemos confesado nuestros pecados, con una sola vez basta. Si nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, ya no es necesario estarle repitiendo a Dios lo mismo y lo mismo, porque eso es desconfiar que Dios nos pueda perdonar. La siguiente cita: creer. Vamos a ver si las iglesias evangélicas caídas y el enemigo cree. Dice Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien lo haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay gente que es atea o se declara ateos, no creen en Dios. Creo que todavía Satanás está por encima de ellos con más conocimiento. Piedad. ¿Pueden estas religiones caídas o el enemigo aparentar piedad? Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 5. Vamos a ver si ellos pueden manifestar piedad. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. ¿Y qué más dice? Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. ¿De quién está hablando? De cristianos, de supuestos cristianos, que aparentan piedad, pero están llenos de huesos de muertos, como los antiguos fariseos. Así que también pueden sentir piedad. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Escucharon bien? No dice que son satanistas, no dice que son brujos, no dice que son hechiceros, dice falsos apóstoles de Cristo. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañarse si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por sus frutos les conoceréis. Es impresionante la idolatría. También llamas a Jesús Señor. Mateo 7:21, el Señor dice: no todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no todo aquel que dice Señor, Señor, no todo aquel que dice ser cristiano. Se las voy a poner mejor aún. No todo predicador entrará al reino de los cielos. Así es. Eso está más tremendo todavía. Que los predicadores creen que porque son predicadores del Evangelio de Jesucristo ya tienen méritos. No, Señor, son más responsables todavía que los feligreses, porque ellos deberían de guiar a las ovejas hacia el camino de justicia que es Cristo. A muchos de estos pastores la Biblia les llama perros mudos, que aman el dormir. En aquel día no entrarán ni los perros. Se refiere a estos perros mudos, que no advertían al pueblo del peligro que se cernía ante ellos. ¿Pueden profetizar? Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, que no te acuerdas de nosotros? Y además en tu nombre echamos fuera demonios. Acuérdate que llenábamos estadios, que llenábamos salones de a 5,000 personas, y hacíamos milagros y profetizábamos, Señor, predicábamos tus sagradas escrituras. El Señor dirá: apartaos de mí, transgresores de mi ley. Otra, 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo puedo distinguir a un verdadero profeta de uno falso? Por sus frutos le conoceréis, pero ¿cómo específicamente? Bueno, un verdadero profeta no contradice a los profetas de la Biblia. Y hay que recordar que los profetas de la Biblia guardaban la ley moral de Dios. Los profetas de la Biblia eran pobres, vivían pobres y morían pobres. Un verdadero profeta lo que dice se cumple. Un verdadero profeta te amonesta de pecado. ¿Podemos hablar de un falso profeta? Sí, aquel que dijo que el presidente Trump iba a recibir una herida en la oreja. Aquel que les dijo que alguien se iba a ganar la lotería con ese número. Aquel que profetizó que las elecciones las iba a ganar tal presidente, o que el partido de fútbol iba a ganar tal equipo. Esos profetas son falsos, son adivinos, y Satanás tiene adivinos. Una gran diferencia para poder distinguir. Otra cita, 1 de Samuel 28, del 5 al 19. ¿Se acuerdan la historia de Saúl? Cuando el profeta Samuel le advirtió, le profetizó: Jehová te ha abandonado, no quiero hablar contigo. Tú lo has desafiado, te portaste rebelde, no obedeciste su ley. Entonces, ya conocemos la historia, no la voy a leer, pero en el versículo 28:7, Saúl dijo a sus criados:
buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya. Ya el profeta Samuel ya no está aquí, yo sé que ya murió, pero necesito que me traigan al profeta Samuel, porque ya Jehová no quiere hablar conmigo. Y quiero que me traigan al profeta Samuel. Bien. Se disfrazó Saúl porque él había perseguido a todos los brujos, videntes y todos fuera del territorio de Israel. Y allá fue a buscarlo con una capucha para que no lo reconociera. Ella lo reconoce. Y todavía le dice, te ruego, le dice a la bruja, ¿no? Un siervo, supuestamente un siervo de Dios le dice a la bruja, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a Samuel. Bueno, finalmente, ahí entonces Saúl juró por Jehová todavía, miren nada más que blasfemia, dijo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto, porque ella tembló, dijo, me vienes a matar. Dijo él, no, solo necesito que me hagas ese favor. La mujer entonces dijo, ¿a quién? Él respondió, a Samuel. Así que, ¿por qué me has engañado? Dice, pues tú eres Saúl. No temas, ¿qué has visto? La mujer respondió, a Saúl he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Platícame. Ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era el profeta Samuel. Humillando el rostro a tierra, clamó. Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Te he llamado a ti, para que me declare lo que tengo que hacer. Bueno, ¿qué parte no entendía Saúl de que ya Jehová no quería nada con él, que le había quitado el reino y la bendición, que ya se podría ir? Bueno, él todavía quería, ya como Jehová no le escuchaba, entonces vuelve a invocar. ¿Sabía Saúl que estaba prohibido consultar a los videntes? Sí lo sabía. ¿Por qué fue? Desde su desesperación. Quería todavía encontrar el favor de Jehová y esperaba que Samuel intercediera. Así que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿para qué me preguntas? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Estaba mintiendo la bruja? No estaba mintiendo. Es algo interesante porque me han dicho, oye, ahí está, mira, los espíritus pueden venir del más allá. Le digo, mira, que habló Saúl con alguien, sí, pero no fue Samuel. Porque una vez muerto, bien muerto, dice Eclesiastés 9:6, que el vivo sabe que va a morir, el muerto no sabe nada. Todo lo que puedas hacer bajo este sol mientras tengas fuerzas, hazlas, porque al sepulcro, al Seol, al infierno, que es lo mismo, donde vas, no hay fuerzas, no hay sentimientos, no hay conciencia, no hay nada. El espíritu vuelve a Jehová, es el soplo de vida, pero no tiene razón, no tiene conciencia. Y la carne se vuelve polvo. La pregunta es, ¿qué propósito tenía Satanás de decirle una verdad a Saúl? Muy sencillo. Quería que se suicidara lo más pronto posible porque ya estaba del lado de Satanás. Así que ya vente para acá, amiguito. Te voy a decir la verdad, que bueno, quiero hablar contigo. Se abandonó. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Profetizando? Sí. Mira nomás. Oh, muy astuto el malo. Así que eso ocurrió. ¿Puede también hacer milagros? Mateo 7:22-23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos demonios? Y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí. Hacedores de maldad significa
transgresores de la ley. ¿Puede expulsar demonios? Mateo 7, 22 a 23. También dice que no en tu nombre echamos fuera demonios. En el nombre de Jesucristo. ¿Han escuchado esos líderes religiosos? Dicen, oh, en el nombre de Jesucristo, levántate. Se levanta el paralítico. Bueno, yo no dudo que sea un montaje, ¿verdad? Y que todo esté bien planeado, como el show de Laura, como el show de todos estos reality shows. Pero no dudo también que lo pueda hacer, porque la inspiración dice claramente que Satanás los enferma y Satanás los puede otra vez arreglar. ¿Por qué los enfermó? Dice, entonces les declararé, nunca los conocí. ¿Pueden hablar en lenguas? Bueno, sí pueden hablar en lenguas. ¿Se acuerdan en la lluvia de Pentecostés, Hechos 2, del 3 al 12? Cuando se derrama el Espíritu Santo. Y mira, Satanás no copia nada que no sea verdadero. Y de otra manera no puede engañar a los escogidos. Tiene que recurrir a lo verdadero y torcerlo, una verdad a medias. Entonces, los discípulos se encontraban ante pardos, medos, de Mesopotamia venían de Arabia. Había como, no sé, unas 18 nacionalidades, porque habían escuchado que Cristo había resucitado y que el Mesías, Él era el Mesías. Entonces a los 50 días, cuando Cristo ya llega al Padre, derrama su Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Aparecen unas lenguas de fuego. No precisamente lenguas, pero es una manera de describirlas, ¿no? Como el Espíritu Santo dice, es que es una paloma. No es una paloma. Bajó como paloma, es decir, suave como paloma. Pero no quiere decir que es una paloma como la iglesia la está representando donde quiera poner la paloma. No, suave como paloma. Entonces, fuego como unas lenguas. Me imagino, ¿no? Como viento, horno, y el viento que mueve las llamas. Y entonces comienzan ellos a hablar en otros idiomas. Pero la pregunta es, vamos a suponer que estamos ahí presentes. Pedro tiene que hablar en arameo, tiene que hablar en árabe, tiene que hablar en pardo, tiene que hablar en medo, entonces, pero nomás tiene una boca. Nada más una boca. ¿O tiene 10 bocas? No, con una sola boca nomás sale una palabra. Pero entonces, ¿por qué escuchaban todo su idioma? Dice, nosotros les oíamos en nuestro idioma. El Espíritu de Dios estaba aquí. Les oíamos. Y todos se beneficiaron con el Evangelio de Jesucristo. El plan de redención, cómo fue manifestado, como decían las Escrituras, que Cristo vendría en ese momento. Hoy en día Satanás está utilizando ese don de lenguas, pero mira la diferencia, que muchas religiones como los pentecostales, amo a los pentecostales, pero les han torcido el Evangelio también. Pregunta, el hablar en lenguas o en idiomas, ¿fue para hablar con Dios o para hablar con el prójimo? Para predicar, claro. Ellos no lo utilizaron para hablar con Dios, para predicar, y no había confusión. Cada quien lo entendía en el idioma que necesitaba. ¿Por qué ahora lo utilizan para hablar con Dios y no hay intérprete? Oh, cálmate, si no te entendemos, si no puedo entender a mi hermano en mi propio idioma, ¿quieres que yo entienda a otro y no hay intérprete? No, hay que tener cuidado con esto. Hay muchas trampas, Satanás muy astuto. La razón por que se habló en idiomas era necesario en ese momento porque había visitas extranjeras. Hoy no. Difícilmente vemos un extranjero en nuestros países. Difícilmente. Y ahora con la computadora ya puedes hablar con cualquier idioma, ya nada más usas la aplicación y ya está. Te traduce rápido. Entonces,
el Evangelio no se requiere predicar en otro idioma. Si hablas castellano, pues en castellano lo vas a predicar. Y Satanás está aprovechando esa oportunidad. Primera de Juan 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hermanos, esta cita, casi nadie me pregunta qué significa en carne o qué significa esta cita. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y sabes, este versículo es capcioso, porque si tú le preguntas a uno de estos que acabamos de mencionar que Cristo viene en carne, te va a decir que sí. Pero ¿por qué no pecó? Te va a decir porque era Dios. Espérame, entonces, ¿pero vino en carne o no vino en carne? Sí vino en carne, pero era Dios. Entonces, y ahí entra la confusión de las religiones. ¿Por qué? ¿Jesucristo es Dios? Sí, entonces María es madre de Dios. Viene la confusión de Roma y cómo Satanás utiliza ese juego de palabras para confundir, y luego todos andan todos desorientados. Se les voltea la brújula. Y si es madre de Dios, entonces, ¿será que cometió adulterio con José? Porque si es la madre de Jesús, era la esposa de Jehová, del Padre, perdón. Porque Jesús es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Entonces ellos van a inculcar a los católicos que María, madre de Dios, sin pecado concebido. Pero espérate, la Biblia dice claramente que fue Jesucristo el sin pecado concebido, porque fue fecundado por medio del Espíritu Santo. No hubo contacto carnal para la fecundación. Entonces, a ver, espérame, quiero entender. Le digo a un católico: si María fue la madre de Dios, entonces cometió adulterio con José. No me sabía contestar. Entonces a lo mejor quieres decir que es la abuela de Jesús, porque entonces está por encima del papá. Se quedó callado. Y ya ves cómo te confundieron tus líderes. María fue la madre del cuerpo de Jesucristo. Eso es todo. Porque Cristo no vino a usar poderes de Dios. Se despojó de sus coronas, de su trono, y por medio del Espíritu, el Padre fecundó ese óvulo, ese vientre que dio a luz a nuestro Señor Redentor, de carne y hueso. De carne y hueso. ¿Y sabes qué dice Roma Papal? Dice Roma Papal, ahí le va. Y por cierto, eso lo dice la Iglesia Corporativa Adventista y todas las demás religiones que siguen a Roma. Estoy hablando de esta cita, porque casi nadie me pregunta. Sí. Es que mira, que Jesús nunca dejó de ser Dios. Lo que pasa es que la parte divina no estaba en él, pero se despojó y vino a nacer aquí como hijo, como humano. ¿Sí? Es lo que quiero decir. Por eso es que él no usó su divinidad, todo lo dependía del Padre. ¿Sí? Por eso, o sea que él nos demostró que en este mundo se puede vivir sin pecar, ¿sí? Porque él era 100% hombre, pero también era 100% Dios, verdadero. A ver, ahí discrepo. Jesucristo era humano y divino, no era 100% Dios, porque entonces no hubiera muerto. Él le salía sangre. Sí, él claro. padeció, incluso aquí dice, Padeció, o sea, vivió como todo un en hombre. Hebreos 2:14 dice así: como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos, Así es. él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Él se encarnó, Es decir, exactamente. y lo dice 1 Juan 4:3, eso que acabo de leer, que los que niegan que Cristo vino en carne son el anticristo. Ok, Cristo
tenía parte divino con la cual nos podría sujetar ante el Padre estando en la tierra, y parte humano con la cual podría identificarse con nosotros, como dice Hebreos 2, 17 al 18 y primera de Pedro 4. Cristo tuvo una naturaleza humana caída, Sí. como la de Adán después del pecado. ¿Qué es lo que dice Roma? Y las iglesias caídas, como la Corporación Adventista también. Que Cristo tenía naturaleza humana inmaculada. Así lo dice el libro Preguntas sobre Doctrina. Así lo dice ahora las 28 creencias. Que por lo tanto, Él no pecó porque era Dios. Él era hombre. Y que nosotros podemos seguir pecando porque nadie puede evitar el pecado. ¿Qué están diciendo? Están negando que Cristo vino en carne. ¿Se dan cuenta qué importante es esta cita? Y que tiene que ver con nuestra doctrina. Y que Roma dice que Cristo es Dios, vino como Dios, no como hombre, que por eso no pecó, porque es Dios y un Dios no puede pecar, que Él estaba predestinado a no pecar. Por lo tanto, nosotros somos humanos, no somos nacidos del Espíritu Santo, estamos destituidos de la divinidad y nadie puede evitar el pecado, por lo tanto, no hay justo ni aún uno. Lo único que tienes que hacer, dicen ellos, los pastores, es allegarte al que es santo y justo, al que es Dios y al que ya pagó por tus pecados. No tienes que preocuparte más, solo llégate a Él. ¿Qué quieren decir? Peca y vive. Eso es lo que están diciendo. No es correcto. Pues así Eso. dicen las 28 creencias y la pregunta sobre doctrina. Ese pilar lo derrumbaron en 1957, cuando líderes eclesiásticos ecuménicos, Barnhouse y Walter Martin, motivaron a los líderes adventistas a cambiar su posición doctrinal. Tendrían que derrumbar para pertenecer a la hermandad cristiana mundial. Una, tenían que reconocer que Cristo era divino, que no era carnal. Negarían que Cristo vino en carne, como anticristos. Tendrían que rechazar que los libros, los escritos de Elena de White son para todos los que quieren ir al cielo, sino que nada más para los adventistas, que no son inspirados. Tendrían que rechazar que el sábado es el sello del Dios vivo y tendrían que negar el lugar santísimo. Una vez que lo hayan negado y cambien su doctrina, necesitamos que lo publiquen a nivel mundial en un libro doctrinal que se llama Questions on Doctrine en inglés, y en castellano es Preguntas sobre Doctrina. 1957 cambiaron nuestra doctrina y consideramos que inició la apostasía omega. 1957. ¿Alguno de aquí nació por ahí? Nacimos en el error, mucho error. Y va a ser muy difícil que muchos de allá adentro salgan. Terceras, cuartas generaciones, quintas generaciones de adventistas. Tengo familia ahí adentro. Pero están declarados como el anticristo porque han seguido la instrucción de sus pastores. Exactamente lo que han hecho es cambiar el evangelio de Jesucristo. Es muy importante este tema porque nos deja mucho que pensar. La mayoría de los evangélicos por eso no quieren saber acerca del pecado, porque entonces tendrían que reconocer que hay una ley, porque dice Romanos 3:20 que sin la ley no hay reconocimiento del pecado. Y si pecado es transgresión de la ley, mas la dádiva de Dios es Cristo, es la gracia. Por lo tanto, Pablo dice en Romanos 7:7, dice: yo no habría conocido que codiciar era pecado si no hubiera sido por la ley. Por eso las iglesias cristianas o evangélicas, modernas o contemporáneas, como le quieran decir, no quieren reconocer la ley. Y miren algo interesante. Esos 10 mandamientos, ¿saben que están en el principio?
en donde Dios dice santidad, donde reposa, bendice y santifica. La palabra santidad significa apartado del mal, apartado del pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Por lo tanto, la ley moral viene nada más en el nombre y el propósito de la santidad. Y no te lo va a decir así descrito como 10 mandamientos. Tan solo a los buenos entendedores, pocas palabras. A los buenos entendedores. Ahora, esos 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomes el nombre que Dios te dice en vano. Pero dice acuérdate. Y ahí no hay un no. ¿Por qué? Porque sabía que se nos iba a olvidar. Sin embargo, no es una, aunque parece arbitrario el no, sin embargo es una amonestación por amor. No te metas en problemas, no te suicides, no te mates. Por eso se llama la ley de la libertad, como lo dice Santiago. Entonces, el acuérdate sabía que se nos iba a olvidar del sábado para que sepas quién es el Creador. Y el sábado es el único que tiene los elementos de un sello. Por ejemplo, un sello federal. Un sello de esos grandes con el águila romana, donde tiene nombre, el AMLO, ¿no? AMLO. Título, presidente. Territorio, México. Y en el cuarto mandamiento, nombre, Jehová. Título, tu Dios. Territorio, cielo, mar y tierra. Sin embargo, el quinto mandamiento, que corresponde a los hombres, porque 4 son hacia Dios, 6 hacia los hombres, el quinto mandamiento es el único de los 6 que no tienen no. ¿Saben por qué? En el cuarto mandamiento te está hablando de la creación de varón y hembra, los creó. Porque ahí te está diciendo honra a tu padre y a tu madre, no dice a tus 2 padres o a tus 2 madres. Porque ahí mismo está hablando de la creación. 2 instituciones. ¿Qué dijimos? ¿Cuál fue la primera institución? El matrimonio, ¿verdad? Y está el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está el matrimonio, varón y hembra, padre y madre. Y la segunda institución, sábado. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado. Y estos 2 me recuerdan la creación. Así que esos 2 están en 2 tablas, 2 oídos, 2 ojos para poder comprender que estoy hecho imagen y semejanza de Dios con 10 mandamientos o 10 dedos. Entonces, en el cuarto mandamiento está el sábado de la creación y en el quinto está el matrimonio. Entonces, ¿por qué el mundo cristiano hoy en día dice que el sábado ya no? Con razón el mundo se está volviendo homosexual. Porque ya no dice honra a tu padre y a tu madre, ahora dicen honra a tu padre y a tu padre y a tu madre y a tu madre. Ya no hay reproducción. Ya se negó la creación. Dios dijo, espárzanse sobre la faz de la tierra y ellos se quedaron en ciudades. Dios dijo, reproduzcanse, y dicen ahora no, hombre con hombre, mujer con mujer. Pues Satanás está detrás de todo esto. Pero Dios me manifiesta que en esos 10 mandamientos son eternos, como el que los escribió. Porque es la justicia divina. Los 10 mandamientos son Cristo mismo. Porque es su carácter. Todo aquel que quiere ser parte de la familia celestial tiene que reflejarse en esa ley. O eres condenado o eres justificado por esa ley que es Cristo Jesús. El decir que Cristo abolió los 10 mandamientos en la cruz es declarar que Cristo quedó abolido a sí mismo y ya no existe. El decir que no existe la ley es negar que Satanás pecó y es negar que Adán y Eva pecaron. El negar la ley de Dios, en pocas palabras, es entregarle el universo a Satanás. Punto. Así de claro. Hermanos, la Biblia es tan profunda, pero aquellos que la leen superficialmente no entenderán nunca. Por eso dice, aún oyendo
no oirán, ni viendo mirarán, porque no escudriñan las Escrituras por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso es importante entender esto. Qué impresionante cómo es que el mismo enemigo, ahora, Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. O sea, no obedecen en tu nombre. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijo de los que espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Marcos 9:14 dice: ¿qué entonces es lo que no puede hacer Satanás? Sabe orar, invoca el nombre de Jehová, nos contesta con un espíritu está, predica el evangelio, echa fuera demonios, hace milagros, profetiza. ¿Verdad? ¿Cómo podemos identificarlo entonces? ¿Qué es lo que no puede hacer dentro del evangelio? Aparte de no poder dar vida, aparte de no detener el tiempo, de no hacer caer los planetas al vacío, aparte de eso. 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora bien, Satanás fue el primero que cometió pecado, es decir, transgredió la ley. ¿Por qué inició? Fíjate, dice la historia de la redención, que ni él mismo sabía la manifestación de esos sentimientos, esas ideas, ni él mismo las comprendía. No sabía qué estaba pasando por su mente. Estaba confundido. Pero hay algo que el enemigo no puede hacer. ¿Saben qué? Guardar la ley. Y aunque aparentemente guarda 9, el cuarto lo aborrece y por eso nos va a perseguir. ¿Por qué aborrece la ley? Porque la ley lo estorba. Porque la ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y él quiere ser Dios. Entonces aborrece la ley. Y ha desafiado al Dios del cielo. Y ahora persigue al pueblo de Dios, a los que adoran en el santuario, al pequeño remanente que guarda los principios de esta ley. Pero Dios se ha guardado un remanente que guarda esa ley. ¿Me permiten cantarles el himno de mi abuelo? Cuánta ternura el día que mi madre me platicó bastantes anécdotas de mi abuelo, muchos testimonios. Y cuando lo encontré en un libro antiguo, un libro muy viejo, mi mamá lo cantaba, mi abuela también. Yo le dije: ¿y ese himno por qué no está en el binario? Dice: es que quizá nunca lo vio a conocer, o él vivía en el monte. Pero él escribió este himno. Dice así, a ver si están de acuerdo conmigo. En el último tiempo estaría una iglesia guardando la ley, el espíritu de profecía será el cetro de la hermosa grey, que será fiel a los mandamientos, fueran dados en el Sinaí, como fueron en aquellos tiempos, hasta hoy los tenemos así. El mensaje resuena en el mundo,
por los siervos que Dios eligió. El mensaje sencillo y profundo es la ley que Jehová declaró. Esta ley será para su pueblo, que hoy le sigue y escucha su voz. En la Biblia el sábado es el sello de siervos de Dios. Desde el Génesis a Revelación, que tenemos el sábado en vigor, no hay cambio ni alteración, está firme la ley del Creador, por lo tanto es eterna y sublime, que jamás puede el hombre cambiar, antes bien que todo hombre la estime, y serás sacerdote eternal. Me encantó mucho porque habla de nosotros, que Dios tendría un pequeño remanente, que tendría el espíritu de profecía como sucesor, la ley de Dios proclamándola y el espíritu de profecía. Qué hermoso himno. Mi abuelo, que era médico misionero, y tuvo muchos testimonios muy hermosos. Así que lo que más aborrece el enemigo es la ley. Por lo tanto, su propósito es anularla. ¿Y cuál es el corazón de esa ley? El cuarto mandamiento. Y va a iniciar con una trampa sutil, cambio climático, un bien común le llaman, que va a salir de Estados Unidos, y no dudo que sea este año 2025, en cualquier momento. Por eso están levantando otra vez a este presidente Trump, que ha repartido Biblias ecuménicas. Y saben una cosa, ahí les va, ya vamos terminando. He visto en las redes, he leído comentarios en las redes, en todos los medios de comunicación, en la cual muchos dicen: oh, mira, hay muchos gobernantes que se están volviendo cristianos. Bukele, el presidente de El Salvador, ya dijo que no va a permitir la agenda LGBT. Y ya dijo que va a repartir Biblias en las cárceles y Biblias en las aulas de la escuela. Oh, gloria a Dios, se están convirtiendo los gobernantes. Oh, también el presidente Trump ya está repartiendo Biblias cristianas y está aliado con el movimiento de los 10 mandamientos. En inglés es the Ten Commandment Movement o Commission, la comisión de los 10 mandamientos. ¡Oh, qué bien! Los gobernantes se están volviendo cristianos. Señor, ayuda. Todos van a caer en esa trampa, como la miel y las mosquitas van a quedar ahí. Yo les digo, miren, cuando se une la iglesia y el Estado, comunismo es el fin de la libertad religiosa. Siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil, fue para perseguir y matar a todos aquellos que se oponían a su doctrina. El resultado es el papado. El papado que mató a más de 150 millones de cristianos en la Edad Media, utilizando las más terribles cámaras de tortura y la hoguera. Oh, Roma nunca va a cambiar sus pretensiones de infalibilidad, de que Él es el representante de Dios en la tierra. Miren, detrás de Bukele, en sus conferencias, está la imagen grandísima de un sacerdote, Monseñor Romero. Claro, los jesuitas son muy astutos. Son el ejército secreto del Vaticano, los campeones del papado. ¿Y Trump? ¿Acaso no es católico conservador? Y está metiendo Biblias mutiladas, muy mutiladas, en la cual llaman al sábado el domingo sabático. Y van a caer los adventistas también. La mayoría va a caer. Es inminente, porque es profético.
La historia del antiguo Israel se repite. Todo lo que le ocurrió al antiguo Israel solamente es un pálido reflejo de lo que ocurrirá ahora al Israel espiritual de hoy. Así que aparentemente los gobernantes se están volviendo cristianos. Hasta los musulmanes se están volviendo cristianos. En serio. No voy a prolongar esta charla, pero tengo bastantes evidencias de lo que estoy diciendo. De pronto el mundo se vuelve cristiano. Los gobernantes cristianos, las policías cristianos. Están los policías predicando también en las cárceles, también están predicando. ¡Oh! ¡Qué hermoso! El mundo se está volviendo cristiano. Hay que dejar que los gobernantes declaren a Jesucristo como su amo y Señor. Es Roma. Oh, es Roma. Por eso, este diálogo que estoy teniendo ahorita, muchos van a decir, los que carecen del conocimiento de las Escrituras, van a decir, este hombre es extremista, este hombre es fanático, este hombre es radical. Mira lo que está diciendo, las tonterías que está diciendo. Analicen la historia. Les recomiendo el libro El conflicto de los siglos, que está prohibido en Europa y llamado libro terrorista, porque desenmascara todas las peripecias del pecado, todas las transgresiones del papado. Quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. El mundo está engañado, porque Roma se ha disfrazado como un ángel de luz y el Papa es el vicegerente de Satanás, promoviendo la agenda de ideología de género. Es toda una apariencia de bondad. Satanás se disfraza como ángel de luz y va a engañar a mucha gente muy noble. No debe de unirse la iglesia con el Estado. Jesús dijo claramente, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora el mundo dice que se vuelve cristiano. Sí, cristiano ecuménico. Cristo no era ecuménico. Cristo los amonestaba que se arrepintieran de sus pecados y que se bautizaran, que nacieran de nuevo criaturas en Cristo Jesús Señor nuestro, pero que se apartaran de la idolatría. Ni los musulmanes, ni los budistas, ni los shintoístas, ni los judíos van a abandonar su idolatría. Oh, tremendo, hermanos. Muchos dicen estar orando por el Israel que está allá en Medio Oriente, el que está matando a mucho palestino que no tiene cómo defenderse. Oh, hay que orar a Israel, hay que bendecir a Israel. Y el que maldiga a Israel, Dios lo va a maldecir también. Ese Israel no pertenece a las 12 tribus. Ese Israel fue destruido en el año 70 después de Cristo, no quedó piedra sobre piedra. Lo dice la historia. Esos que están ocupando ese lugar son házaros. Son una raza de házaros, una raza babilónica sumeria que se traslada por el Cáucaso y que es perseguido después por Roma y divaga en todo el mundo. Vive de la seda, vive de las joyas y finalmente encuentra un lugar vacío en Israel y ahí, después del siglo III, ocuparon ese lugar, inventaron su idioma, que no es hebreo auténtico, es Yiddish. Investíguenlo. Yiddish es una mezcla de hebreo con germánico. Porque si tú le preguntas a esos israelitas que están allá en Medio Oriente, si de veras creen en el Antiguo Testamento, te van a decir que sí. Pregúntale si se circuncidan, pregúntale si sacrifican corderos, pregúntale si creen en Adán y Eva, pregúntale si creen en la creación en 7 días literales. Te van a decir que no. Entonces, ¿quiénes son? Son házaros. Así que, recuerden, esa que le llaman estrella, estrella de David, que está en la bandera azul con blanco. David no tenía ese símbolo, es un hexagrama de 6 picos. Son 2 pirámides invertidas, femenino y masculino. Y es un símbolo satánico, igual que el pentagrama que tiene la bandera de Estados Unidos. Dios condena a Israel en el libro de Amós
5:26. Amós 5:26, léanlo. Dios condena a ese Israel, dice, porque fuiste tras tus ídolos, Kium y Moloch, la estrella que te hiciste de vuestros dioses. Es Moloch, esos son satánicos, no creen en Cristo. Ningún gobernante que dice ser cristiano y que regala Biblias y que ahora sí como Bukele, como Trump, no creen en el cuarto mandamiento. El sábado es el día del Señor. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y el sábado llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos ni haciendo tu voluntad, entonces yo te haré subir por las alturas de los cielos y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No, hermanos, hay mucho engaño. Pero solo Dios prometió un pequeño remanente. Apocalipsis 12:17, el dragón se halló y se fue a hacer guerra contra el resto de descendencia, tomando los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y los mandamientos de Dios incluyen el sábado semanal. El cuarto mandamiento es el monumento de la creación del universo. No lo olviden. No caigan en el engaño de una apariencia de cristianismo. Que Dios eterno les bendiga. Escrito está. Bien, hermanos, vamos a entonar otro himno. ¿Qué les parece el 334? Casi no lo hemos cantado, pero si no se lo saben, también buscamos otros. El 334. Si no lo sabemos, cambiamos otro. Tantos hermosos himnos. Gran gozo hay en mi hermano. Gran gozo. Amén. Amén. Okay. ¿Cuál dije, perdón? 334. 334, lo perdí por un momento. Gracias. Bien. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma reina gratitud, y hoy está Jesús, en su presencia hay virtud, hay gozo en su luz, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día
sonriente al contemplar cuánta paz siento en mí. Amén. ¿Qué les parece si despedimos el sábado? 4:72. ¿Pueden iniciar? Todo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, y el testigo allí será, y volando al cielo va, y el testigo allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, la luz sobre tu don, los preceptos de tu ley, guarda en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este hermoso sábado. Eterno Padre Celestial, Señor nuestro, sentimos tristeza porque ya se fue tu santo sábado. ¿Cuánto tiempo pasará para que llegue el próximo? Pero mientras tanto, seguiremos trabajando en tu obra. Padre, perdona nuestras transgresiones. Danos fortaleza para que nuestra fe se incremente. Prepáranos para lo que está por venir. Que nuestra fe esté tan firme como la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que sea inconmovible, que nada ni nadie pueda movernos, a pesar de perder nuestras vidas. Sabemos que el que pierde su vida la ganará. Sabemos que el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por amor a Cristo la ganará para siempre. Así que, Padre, aquí estamos. Haz de nosotros vasijas útiles. Límpianos primero con la preciosa sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y sabemos que tus logros son grandes y que utilizas el mínimo de personas y los más débiles para manifestar tu poder. Así que aquí estamos, Padre. Somos polvo, pero tú podrás dar conocimiento, sabiduría en nosotros para poder proclamar tu evangelio eterno, Señor. Padre, bendice a los aquí presentes y los que, donde quiera que estén escuchando este mensaje, por favor, sé propicio a nuestras necesidades espirituales. Bendice este hogar, bendice a la hermana Irma, bendice a la familia aquí que le acompaña. Dales ese gozo, esa luz, ese poder, ese amor. Dales tu justicia, Señor. Protégeles en gran manera, porque la obra que se está haciendo en este lugar es una obra tremenda para tu reino. Señor, no nos desampares. Trabajamos para ti. Que tus santos ángeles nos protejan, por favor. Y bendícenos, Señor.
y bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a todos aquellos que están siendo perseguidos por causa de tu santo nombre. Gracias, Padre. Todo esto lo ponemos en tus santas manos para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pues lo pedimos, lo rogamos en los méritos sagrados de nuestro Señor amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por el incesante transcurrir de los siglos venideros. Amén. Ahí había quedado, ¿verdad?